La herejía de Horus, el asedio de Terra, la guerra solar, por John French. Capítulo 10. Expiación. Vidas insignificantes. Señores de la guerra. Fragata de asalto Perséfone, exterior del sistema solar. Los últimos defensores de Plutón huyeron hacia la luz del sol. Maltrechos, heridos y con la sangre de la batalla todavía manchando sus cubiertas, siguieron adelante. Donde antes se habían encontrado cientos de naves, en aquel momento solo quedaban suficientes para llegar a una sola centena. El Ofelia y el Perséfone rodeaban a sus naves hermanas y primas y observaban la flota y el vacío que las rodeaban. A pesar de que no podían ver a sus perseguidores, sabían que estaban allí. Aximan había sufrido unas bajas catastróficas, pero nuevas embarcaciones seguían surgiendo de la disformidad, por lo que sabían que tenían cazadores que les pisaban los talones, unas naves veloces de intenciones crueles. Algunos de los supervivientes cayeron incluso mientras huían. Algunos motores fallaron y varios cascos heridos se terminaron de partir debido a la fuerza de la aceleración. El Hermana de Espada, una nave que había sobrevivido a batallas desde las primeras décadas de la Gran Cruzada, se convirtió en un coloso en silencio que continuó avanzando a la deriva durante horas por inercia. El Señal de la Verdad se separó de la manada cuando sus reactores dañados empezaron a sobrecargarse y la luz de su muerte persiguió a sus familiares que habían sobrevivido. Continuaron avanzando a través del Golfo de la Noche. Mientras sus cascos crujían por el daño recibido, los tripulantes humanos notaban que su mundo se sacudía y los guerreros de la Legión extraían armadura rota de músculos heridos. Pasaron por delante de las naves destrozadas de los invasores y usurpadores que habían caído durante los largos milenios que habían transcurrido desde que la humanidad había dejado su cuna por primera vez. En la bodega del Perséfone, Sigismund se detuvo ante la puerta del santuario. Su armadura colgaba de él en retales arrancados y chirriaba con cada movimiento. Tenía el tabardo manchado de sangre y ésta se había coagulado en el interior de las placas. Tenía frío, pues el latido caliente del pulso de sus venas se había calmado tras el rugido de la batalla. «Es lo que nos espera a todos al final», dijo Fafnir Ran a su lado. «Sea por espada o por bala, viene a por todos nosotros». Sigismund echó un vistazo al capitán del grupo de asalto. La sangre y las hendiduras también cubrían la armadura de Ran, y una mancha de sangre seca le tapaba la mitad del rostro. «Él escogió cómo recibirla. No podemos pedir nada más». Ran hizo una pausa para devolverle la mirada a Sigismund. «Y no hay nada más que puedas darle». Sigismund asintió ligeramente y pulsó el botón para que se abriera la puerta. El espacio que había al otro lado era pequeño y estaba poco iluminado. Unas paredes recubiertas de piedra se alzaban hasta un techo arqueado. Los nombres de cada guerrero que habían vivido en aquella nave y habían caído en batalla delineaban cada superficie, tallados con letras doradas. La puerta se selló tras Sigismund. El leve golpeteo ronco de la maquinaria que hacía latir un pulso doble llenaba el silencio. Los restos de una figura yacían bajo un rayo de luz tenue. Si bien habían intentado sacarlo de su armadura, esta y la carne no se podían separar sin acabar lo que los hijos de Horus habían empezado. Los tubos y cañerías surgían de bloques de máquinas y botes de fluido oscuro. La burbuja traqueteante del aliento que tomaba una máquina a través de los pulmones llenos de líquido se alzaba y caía al ritmo del pulso y el golpeteo de los tubos. Sigismund caminó hacia adelante mientras su armadura gruñía. Algo en toda aquella masa de carne pegajosa y ceramita destrozada se movió y se abrió. Los sonidos salían a borbotones. Tras un segundo, Sigismund se percató de que era una palabra,
extraída de la figura letra a letra conforme las máquinas le daban aliento. Señor. Se arrodilló con un chirrido de servos y la mirada clavada en el ojo de Bóreas. No, dijo. No soy ningún señor aquí, hermano mío. Sí, empezó a decir Bóreas. Sigues vivo. Sigismund asintió. Los tecnosacerdotes. Sé que no iré al sueño de hierro, lo interrumpió Bóreas. Sigismund negó con la cabeza. Al guerrero no le esperaba el renacimiento en forma de Dreadnought, ninguna vida mezclada con el metal y la guerra hasta que muriera por segunda vez. Sigismund inclinó la cabeza. ¿Por? La palabra hizo que Sigismund alzara la cabeza y vio que el ojo de Bóreas estaba clavado en él, brillante y sin parpadear. ¿Por qué? ¿Por qué querías morir? En su mente recordó el atisbo de las espadas y los rostros de los hijos de Horus. Tantos, demasiados. Empezó a decir Sigismund, y entonces fue él quien se quedó sin palabras. Cerró la boca, y el siseo, el golpeteo y el burbujeo llenaron el silencio. Por expiación, dijo al fin. ¿Por qué? Por un juramento quebrantado, repuso Sigismund. La mirada de Bóreas no cambió mientras hablaba, y las máquinas contaban el paso de los segundos con sus latidos. Sigismund se puso a hablar. Le habló de Ufrat y Keller, de los días posteriores al momento en que la primera noticia sobre la atracción de Horus había llegado a Dorn. Le habló de una visión que ella le había dado del futuro y de la decisión que dicha visión había conllevado. Estar en aquel lugar y en aquel momento en que la oscuridad quería engullir el sol y poder alzar su espada contra ella, o seguir la orden de su primarca y liderar una flota para atacar a Horus durante los primeros días de la guerra. Le habló de la decisión que había tomado y de cómo había regresado a Terra con Dorn. Y cuando la flota que debía haber liderado había caído, de cómo le había contado al primarca su razón para volver y lo que temía que significara la visión de Keller. Y por último, le habló de la furia de Dorn al oír el motivo. «¡No eres mi hijo!». Las palabras volvieron a resonar en sus pensamientos y se quedó en silencio antes de ser capaz de pronunciarlas. «Fracasé», dijo, «y juré que no iba a volver a fallarle». Tenía razón. Eso no podemos decidirlo nosotros. La muerte no es una expiación, dijo Bóreas. Ni siquiera ahora, al final. Sigismund notó que algo frío se aferraba a él. La mirada de Bóreas se había tornado distante y el latido rítmico de las bombas aumentó de volumen al tener que esforzarse más. Los tubos y los botes borbotearon y chisporrotearon. El fluido de los botes era oscuro. «Expías tus errores al vivir hasta la última estocada de tu espada». Algo en aquellos restos de carne y armadura retorcida se movió. Tal vez fue una mano que pretendía estirarla para llegar hasta Sigismund, o tan solo el temblor de la vida que huía de la voluntad que la sujetaba con fuerza. Hasta la última estocada de la espada. Júramelo. Te doy mi palabra de honor, dijo Sigismund. Las máquinas cesaron. Un pitido agudo reemplazó el siseo y el golpeteo burbujeante. Y yo la mía, hermano, dijo Bóreas. Su ojo se volvió claro por un momento, con la mirada fija de Sigismund. Siempre. Más allá de las paredes de piedra de la sala, más allá del casco de la nave que atravesaba el vacío, más allá de las naves de la flota que la seguían, el sistema solar continuaba girando, en silencio y sin cesar.
Carguero Antius, Golfo Transaturnino. Beck se detuvo ante la puerta del camarote, con la mano en el botón para abrirla. A su alrededor, el zumbido de la nave que pasaba por el vacío vibraba con suavidad a través del aire. Las luces de todos los compartimentos y escalerillas se habían reducido al brillo del ciclo nocturno, por lo que unas sombras silenciosas llenaban los bordes de todo. Incluso en el puente, la tripulación que seguía de guardia había hablado poco. La mayoría se había retirado para tratar de descansar un poco, aunque Beck no. Los pensamientos que lo habían seguido desde el barullo y el caos de la huida de Urano no se callaban en aquel momento de silencio. Había ido a ver cómo estaban sus hijos y los había encontrado dormidos. Nun había estado en su litera, con la boca abierta, roncando y con las manos bajo la cabeza. El niño había fruncido el ceño y se había dado la vuelta cuando Beck le había dado un beso en la frente. Mori no estaba en su litera, sino que se había llevado su sábana y se había quedado hecha un ovillo en un rincón de la sala. Un libro de autoescritura se le había caído de las manos hasta la cubierta. Beck lo había recogido. Ella había cogido aliento como si fuera a decir algo. Alzó la cabeza y pareció que estaba a punto de abrir los ojos. Beck se había quedado quieto y la cabeza de Mori había vuelto a caer, dormida. Tras unos momentos, su respiración había vuelto a sumirse en el ritmo lento del sueño. Se había percatado de que la niña estaba frunciendo el ceño y por un momento recordó aquella misma expresión en el rostro de su madre. Había echado un vistazo a las palabras que Mori había autoescrito en la página del libro. «No sé a dónde vamos», rezaba. «Nadie me lo dice. Quizás no me lo quieren decir. Quizás no lo saben». Había mirado aquellas palabras durante un largo rato antes de volver a dejar el libro de autoescritura al lado de su hija, tras lo cual se había agachado para darle un beso y se había acercado a la puerta. En el pasillo apagado por la noche, se frotó los ojos con las manos y cuando acabó, unos gusanos de luces de neón seguían aferrados a su vista. No sé a dónde vamos. Tenía que intentar pensar en lo que iban a hacer cuando llegaran a Júpiter. ¿Habría llegado hasta allí la guerra ya? ¿Tenían suficientes suministros para llegar? Se había mecido sobre sus pies. Estaba cansado. Había empezado a mover los pies. Debería irse a dormir, pero no iba a hacerlo, no podía dormir, todavía no. Había empezado a caminar y la nave había vibrado con un ritmo familiar que en otros momentos lo habría tranquilizado. Había caminado y el mundo, el pasado y las preguntas le habían dado vueltas por la cabeza hasta que se dio cuenta de que se había detenido. Parpadeó, sorprendido, al ver las puertas de los camarotes frente a él. Empezó a preguntarse por qué estaba allí, aunque por supuesto ya lo sabía. Alzó una mano y llamó a la puerta. «Señorita Oliton», la llamó. La puerta se abrió desde dentro antes de que pudiera volver a llamar. Las luces del camarote estaban encendidas y Mercedes Oliton lo miraba. Tenía una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Tristeza? ¿Resignación? «¿Tienes preguntas?», dijo, y retrocedió hasta una silla situada bajo una lámpara iluminada. Se percató de que la cama no había sido usada. Mercedes cogió una taza de una mesita y se la llevó a los labios. El vapor y el olor a cafeína se alzaban de ella. Echó un vistazo hacia donde la decantadora decorativa se encontraba sobre un pedestal al otro lado de la sala. Una lata abierta de granos estaba junto a ella, y algunos de ellos manchaban la madera pulida. Se produjeron un chasquido y un borboteo, y un remolino de vapor se alzó de un tubo de ventilación hecho de latón. «Creo que esa decantadora solo es de decoración», le dijo. «Yo nunca he tratado de usarla, desde luego». «Ah», repuso Mercedes, «eso explica por qué he tardado tanto en hacer que funcione». La miró y creyó ver el espectro de una sonrisa en su rostro. «Aunque no parece que falte la cafeína aquí», continuó ella. «Es parte del negocio familiar.
Hemos tenido el monopolio de tránsito de cafeína, caderina, todos los elementos orbitales de Urano desde hace 12 décadas. Se interrumpió a sí mismo al darse cuenta de que seguía de pie junto a la puerta abierta. ¿Quieres una taza?, le preguntó Mercedes. Creo que he preparado demasiado. No, dijo, dándose media vuelta para cerrar la puerta. No, creo que intentaré dormir un poco más tarde. Pero gracias. Si beber demasiado no podrás dormir durante varios días. Eso espero, contestó ella. Se quedaron en silencio conforme él se sentaba en una de las otras sillas. Ella dio otro sorbo a su taza y esperó. Beck abrió la boca sin saber muy bien lo que iba a decir, aunque fue ella quien habló primero. ¿Quieres que te hable de ella, verdad? ¿Sobre Killer? Beck cerró la boca y asintió. Sí. Eres creyente, ¿no? Un seguidor del Lectitio Divinitatus. Mi mujer, empezó a decir antes de callarse, cerrar y volver a abrir la boca. No, no de verdad. Pero es peligroso formar parte de un culto proscrito, y es peor aún si no quieres serlo de verdad. ¿Y tú eres...? ¿Que si soy creyente?, preguntó ella. Esbozó una sonrisa, dio otro sorbo a su taza y soltó una corta carcajada. He visto cosas que, cuando uno sabe la verdad, eso deja lugar para la fe o se convierte en un hecho. Pero Killer, dijo él, y oyó el hambre en las palabras que surgían de su boca. ¿Entonces es real? ¿La conoces? Mercedes lo miró durante un largo momento antes de dejar la taza. Debo darte las gracias, señor Beck, además de ofrecerte una disculpa que no tienes por qué aceptar. Lo que no puedo darte es ninguna certeza, ni siquiera una sola esperanza. Pero dijiste que tenías que hablar con el pretoriano, que la santa, que Killer. ¿Sabes lo que la cruzada y la traición me han enseñado? Tenía los ojos clavados en él, con una mirada dura. Los humanos somos unos seres muy pequeños, muy insignificantes. Nuestras vidas son estrechas y breves, y nuestros sueños, por muy nobles que sean, no harán cambiar las estrellas del cielo. No somos quienes hacen avanzar esta época. Horus sí lo es, y el emperador también. Las decisiones, la esperanza y la ruina son cosas de ellos. Beck soltó el aliento con fuerza y las manos le temblaron. Mercedes no se movió. Lo siento, señor Beck, se disculpó. Me has preguntado sobre Killer, sobre lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Pensaba que merecías una respuesta. Pero hablas de... Hizo una pausa, pues el miedo le arrebató el sonido del nombre. Hablas del Señor de la Guerra, no de la Santa. Porque si los architraidores y los santos existen, la esperanza es su reino, el reino del cambio cósmico, la matanza y la pena. Son ellos quienes decidirán el mañana y si habrá más mañana después. Somos humanos, señor Beck, y nuestras vidas solo importan en cantidad. Podemos soñar, desesperarnos y aferrarnos a lo que tenemos, aunque todo eso solo vive en nosotros. Nuestra esperanza es solo nuestra, y si al universo le importa, solo es por accidente. Es por eso que hay personas que rezan al emperador y llaman santa a mi vieja amiga, porque en el fondo saben que no pueden cambiar el transcurso de los sucesos. Tienes un punto de vista muy lúgubre para alguien que dice estar intentando salvar la última fortaleza de la humanidad. He visto a Horus, repuso. He oído su voz. Llegará un día en que todos los que podemos afirmar eso ya no estemos aquí y nadie se acordará. Pero yo lo recuerdo y llevo años intentando aferrarme a ese recuerdo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque importa. Lo que vi importa. Horus era más grande, más noble y más terrible de lo que podía llegar a ser ningún humano. No era solo por sus ejércitos, ni por sus hijos. Era que él era algo más allá de nosotros, algo que hablaba como nosotros y llevaba una cara como la nuestra, pero que procede de otro plano de existencia. Existía de un modo más grande. Las decisiones más pequeñas que tomaba podían resquebrajar el caparazón de la vida. Era una criatura que nos traicionó, y media galaxia nos traicionó con él. Y ardió, interpuso Beck, antes de ponerse de pie.
Notaba que el dolor de cabeza empezaba a crecer en los bordes de su visión. No había ido allí para saber aquello, pero era culpa suya haber ido en primer lugar. «No puedo mentirte», dijo ella. «Has hecho demasiado por mí como para que no te cuente lo que yo creo antes de que puedas decidir lo que tú crees. Puedo decirte que tengo información de parte de mi vieja amiga, quien ahora es la santa de un culto prohibido que afirma que el emperador es un dios, una amiga que me habló en un sueño. Puedes escuchar eso y creer que llevo un mensaje de lo divino hasta un primarca, que me he escogido, que es algo que solo yo puedo hacer, que cumplo con la voluntad del emperador y que él nos protege. Puedes creer que estás obrando bien, que eso significará que todo va a ir bien». Dejó de hablar y se encogió de hombros. Beck se percató de que parecía muy cansada, agotada de un modo que parecía más profundo que el cansancio provocado por la falta de sueño. Mercedes le dedicó una sonrisa a medias. «¿O puedes creer que estoy loca y soy peligrosa, que el peor error de tu vida fue ayudarnos y que todo va a acabar mal? ¿Puedes creer eso también?» Se puso de pie para dirigirse a la decantadora y se sirvió otra taza. «Y todo eso puede ser cierto al mismo tiempo». «¿Pero tú crees?», empezó a decir él. «Sé que tengo que hacer lo que puedo. Y sí, creo que somos pequeños y que nuestros sueños no pueden cambiar las estrellas. Pero a veces nuestros actos pueden cambiar el universo, aunque solo sea por accidente. Si quieres, puedes basar tus esperanzas en eso». Beck se percató de que estaba sonriendo. «¿Y eso es suficiente?». «Es lo único que tenemos», respondió ella. Beck se puso de pie, se sirvió una taza de cafeína e hizo una mueca. «Nunca me ha gustado esta bazofia». Se dirigió a la puerta. Tenía en la mano el botón y ya había abierto la puerta cuando ella volvió a hablar. «Gracias, señor Beck». «¿Por qué?», preguntó tras volverse un poco. «Por creer». Se quedó quieto durante un momento sin saber muy bien si creía o no, aunque sí sabía que ya se había decidido. «Deberías dormir un poco», dijo él, y cerró la puerta al salir. Barcaza de batalla, juramento de guerra, golfo suprasolar. «Ya vienen», susurró Abaddon para sí mismo al observar cómo el enemigo se acercaba. Las naves grises y blanquecinas no se aproximaron como una sola flota, sino en un aluvión salvaje y sin ningún patrón. Primero llegó el hoja del horizonte infinito y su conjunto de fragatas torpedo en una trayectoria en espiral, soltando torpedos en momentos que parecían escogidos al azar y a una velocidad tan rápida que parecía que iban a volar directamente hacia las armas de la flota de Abaddon. Pero no lo hicieron. En cuanto las primeras salvas de las baterías de largo alcance se cernieron sobre ellas, se dieron la vuelta y se desperdigaron como gotitas de agua que saltan del hierro al rojo vivo de una forja. Los cruceros de asalto gemelos Verdad del Viento y Alma de Tormenta aparecieron. Navegaban uno al lado de otro y se lanzaron contra la armada a toda velocidad antes de dejar de descender, justo en el límite del alcance de los hijos de Horus. Volaron en una trayectoria lateral, en espiral y sumidos en una danza conforme las explosiones los perseguían. Al observar las naves enemigas en el visor de su casco, Abaddon recordó una historia que le contó Joden Crowweather de la Sexta. Cuando las naves se encontraban en los mares de Fenris, los guerreros se dirigían a los remos de los barcos con su armadura completa y las armas desenvainadas, e iban de mango de remo a mango de remo. Conforme el mar se alzaba y caían sus enemigos, los observaban. Incluso si una nave se encontraba con otras 20 en una tormenta, un solo guerrero se dirigía a los remos. Abaddon había entendido por qué. Para mostrar su desdén hacia la muerte, había dicho. Para demostrar que, incluso cuando se enfrentaban a números mayores, seguían siendo dignos de la vida que poseían. Joden se había encogido de hombros y había sentido.
¿Hay otro modo de enfrentarse a la muerte que no sea riéndose de ella? Los torpedos que la primera oleada de asalto había lanzado golpearon sus objetivos y unas explosiones se desataron por las primeras naves de la Armada. El fuego y el plasma arrancaron heridas en la piel blindada. Una decena de naves de guerra y miles de tripulantes murieron en los diminutos destellos que resplandecían ante la mirada de Abaddon. ¿Ninguna señal de la lanza del firmamento?, preguntó a través del comunicador. «Todavía nada, hermano», le dijo en respuesta Khusran. Abaddon había encargado el mando al capitán de línea veterano. «Vendrá», repuso Abaddon. «Concentrad el ataque en cuanto aparezca». «Así se hará, hermano». Abaddon cortó el canal de comunicación, pero dejó la entrada de datos del sensor activada en una esquina de su ojo derecho conforme recorría la cámara de teletransportación. Un grupo de guerreros de armadura negra lo saludaron con puños y armas alzados. Eran los mejores soldados, la élite de la primera compañía, Custaerin, Guadañas y los marcados por la muerte. Todos ellos habían combatido juntos durante años antes de la guerra y habían logrado grandes hazañas en las batallas que se habían producido después. Estaba Sikaar, su teniente, y el comandante de los componentes de la Armada, que iban a golpear los motores y los conductos de energía de sus objetivos, quien sonreían a Ralkor con unos dientes de acero afilados. Tíbar y su escuadra estaban enganchando pergaminos de juramento a sus volters. Algunos llevaban talismanes que mostraban que habían establecido alguna alianza con uno de los muchos rostros de los poderes de la disformidad. Abaddon se desplazó entre ellos y les devolvió los saludos con ademanes de la cabeza. Se detuvo un momento para sujetarle la mano y la muñeca a Waltaron, un joven guerrero que todavía se estaba recuperando de las heridas que había sufrido al perseguir a los lobos espaciales durante la batalla por Beta Garmon. «¡Mi capitán!», lo saludó Waltaron, inclinando la cabeza por un instante. Abaddon continuó y notó cómo la tensión previa a la batalla se alzaba y se esparcía por las tropas como los truenos antes de una tormenta. Sonrió desde detrás de su casco. Aquel era su hogar. En aquellos momentos, situado entre aquellos hermanos y guerreros, era como si el universo se alineara, se tornara más claro y se transformara en lo que debía ser. Urskar y Hedeforn estaban uno al lado del otro, y unos siervos los rodeaban para colocarles las últimas placas de su armadura a catafracto. La culata del cañón segador de Urskar empezó a circular conforme unas cajas de proyectiles pesados se dirigían a su cargador. Su casco escarlata relucía con unas cicatrices plateadas, una imitación del rostro que había debajo. Hedefron activaba y desactivaba el campo de energía de su maza mientras flexionaba su agarre y sus hombros. Ninguno de los dos inclinó la cabeza cuando Abaddon se acercó a ellos, ni mostraron ninguna señal de haberlo visto, pues no tenían que hacerlo. Habían combatido a su lado más tiempo que ningún otro guerrero. Le habían salvado la vida, y él a ellos. Por mucho que Abaddon fuera su capitán, no necesitaban ninguna señal para indicar el vínculo de respeto y sangre que los unía. Abaddon estaba a punto de hablar cuando notó que la quietud recorría la cámara. Hedefron alzó la cabeza con el resto del cuerpo inmóvil. «Los chuchos de las cenizas», gruñó en voz alta. Abaddon se volvió para seguir la mirada de su hermano. Layak y sus esclavos de espada recorrían la cubierta. La cháchara y las voces altas se quedaron en silencio, y todas las miradas siguieron a los devoradores de mundos. Abaddon esperó mientras notaba que el fuego se alzaba hasta su lengua e hizo una mueca. «¿Qué haces aquí?». Layak se detuvo y miró a su alrededor muy despacio. «He venido a combatir al enemigo a tu lado», dijo. La sala permaneció en silencio. Lo único que necesitaba era el más ínfimo de los gestos, ni siquiera una palabra, y los tres devoradores de mundos morirían al instante. Una vez más, la pregunta de por qué había permitido que Layak se quedara con él apareció en su mente, y tampoco le encontró respuesta.
Le dio la espalda sin contestar y parpadeó para hacer que la entrada de datos de los sensores de la nave le llenara la visión del ojo derecho. El destello de las explosiones de cientos de kilómetros de diámetro reemplazó la visión de sus hermanos. Los cicatrices blancas volvían a atacar a unas formaciones cambiantes, con naves que se desplazaban entre escuadrones como aves que volaban en espiral ante el viento. Era sobrecogedor. 61 naves del caparazón exterior de la Armada ya habían recibido daños graves. Aquel era el propósito de los cicatrices blancas: no matar, a menos que se les presentara una oportunidad, sino asestar 1000 cortes de modo que las naves que llegaran al interior del sistema solar ya estuvieran sangrando y débiles. Las naves de corsarios y vagabundos que habían separado de la Armada se habían llevado consigo parte de la fuerza del vacío de los cicatrices blancas, pero no la suficiente. Los navíos grises y blancos no habían picado, sino que se alejaron dando vueltas, se volvieron a reunir y se abalanzaron contra las naves principales de Abaddon con más concentración que antes. Aquel acto requirió de una visión y un control que hasta los mejores comandantes del vacío de la Legión les costaría alcanzar. Abaddon no podía permitirse perder fuerzas antes de llegar a su objetivo de verdad, por lo que pretendía acabar con aquella danza. La Armada de Abaddon no se detuvo. Si se desviaba de su camino, perdería la ventaja que la sangre y la brujería le habían otorgado al permitirle surgir tan en el interior de la esfera del sistema solar. Por ello, la Armada combatiría conforme avanzaba, una enorme bestia atormentada por los picotazos de los halcones que le daban vueltas en su camino. Ese es el problema del enfoque directo clociano, que tenéis en tan alta estima. Funciona demasiado bien. Abaddon había permitido que un atismo de molestia se mostrara en su rostro. Jubal Khan se había limitado a soltar una carcajada y apoyar una mano en su hombro, como si se hubieran conocido desde hacía décadas. Os acostumbráis tanto a usarlo que se olvida que no es el único modo de matar. Entre las naves de los hijos de Horus, en las capas exteriores de la Armada, una embarcación comenzó a escorar. Se llamaba Aeolo y era un crucero pesado forjado en Marte y con un casco con forma de punta de lanza. Varios torpedos se habían colado entre sus escudos y habían estallado en sus flancos blindados, de modo que el fuego se había propagado a través de sus cubiertas y compartimientos de estribor. Unas columnas de aire brillaron al surgir a través de sus escudos de vacío, con los motores chisporroteando y emitiendo destellos intermitentes. Sus naves hermanas de la flota continuaron su avance sin ralentizar el paso, conforme el Aeolo trataba de corregir su rumbo y acelerar. Las naves de los cicatrices blancas rodearon al herido Aeolo cuando éste se alejó de sus naves hermanas. Sus motores volvieron a emitir otro destello, una desesperación brillante como una estrella, como un animal herido que se quedaba rezagado tras la seguridad que le proporcionaba su manada y se enfrentaba a lo inevitable conforme sus asesinos lo observaban y rodeaban. Solo que no estaba muriendo, estaba sangrando, sí, pero su debilidad era fingida. Los cicatrices blancas comenzaron a dirigirse en espiral hacia su víctima. Se concentraron y entre ellos, como un fantasma que había surgido de la oscuridad, apareció una enorme embarcación cuyos motores tallaban una herida brillante entre las estrellas. «El lanza del firmamento», susurró Abaddon al ver que la barcaza de batalla aparecía en el lugar. Pensó en los hermanos de la Legión que habían matado para ver aquella nave, los hermanos derribados en el Aeolo conforme el fuego rugía a través de sus cubiertas y las explosiones le arrancaban el blindaje. Sabía que él había matado a aquellos guerreros. El enemigo sostenía el cuchillo, sí, pero habían muerto por él y para él, para que pudiera encontrarse en aquel momento y ver cómo su oponente surgía del océano de la noche para enfrentarse a él. Había heridas que no podían fingirse, precios que debían pagarse con la única moneda que importaba de verdad. El lanza del firmamento no disparó según se acercaba. El Aeolo rotó sobre sí mismo, pues sus motores habían fallado y lo habían hecho girar como una flecha lanzada por un arco roto. El lanza del firmamento abrió fuego. Unos rayos de plasma atravesaron la noche
y los últimos escudos del vacío del Eolo se desvanecieron. Las embarcaciones que navegaban en círculo lanzaron su artillería contra la nave moribunda, y unas ampollas de metal derretido se formaron y estallaron en su casco. El lanza del firmamento seguía acercándose, y sus baterías de menor alcance abrieron fuego. El Eolo giraba sin parar. Unos fragmentos de restos caían de sus costados. Mientras observaban aquel intercambio, Abaddon casi podía ver la necesidad de matar de los cicatrices blancas, la cual los impulsó a continuar. El lanza del firmamento hizo una curva para acercarse a toda velocidad y lanzar sus andanadas sobre los motores del Eolo. El último corte para dejarlo morir en el vacío. Un corte que no debían haber asestado. «¡Atacad!», ordenó Abaddon. El juramento de guerra se lanzó hacia adelante. Las naves de la armada que lo habían protegido se alejaron. Había acumulado energía en sus reactores y los adeptos del nuevo Mechanicum habían contenido la furia de sus intercambios de plasma en equilibrio hasta que gritaron de sopetón. Tras liberar toda esa energía, ésta salió con un rugido de sus motores y acercó la nave hacia el lanza del firmamento como un rayo desde el cielo nocturno. El calor y la radiación acabaron con la vida de cientos de tripulantes de las cubiertas de motores. 3 naves de escolta acompañaron al juramento de guerra y se alejaron para atrapar a su presa. La nave de los cicatrices blancas cesó su ataque demasiado tarde y se dio media vuelta para dirigirse de nuevo hacia la noche. Sin embargo, el juramento de guerra ya se había acercado lo suficiente, por lo que en el teletransportarium el ambiente pulsó por la estática y el rayo globular. «¡Por el Señor de la Guerra!», transmitió Abaddon por el comunicador, y las filas de guerreros reunidos a su alrededor se desvanecieron en un destello de luz estroboscópica. Acorazado lanza del firmamento, golfo suprasolar. Los guerreros de negro aparecieron entre un remolino de rayos verdes en los pasillos del castillo del mando del lanza del firmamento. Abaddon notó que perdía la sensación en sus extremidades por un momento, conforme la realidad se asentaba de golpe a su alrededor. Unos disparos lo recibieron en cuanto la luz de la teletransportación se desvaneció con un aullido. Unas ondas expansivas etéreas surgieron del lugar y soltaron unos alaridos con las voces del miedo humano. Los hijos de Horus devolvieron el fuego y destrozaron torretas de defensa y compuertas según avanzaban. Se movían sin vacilar, sin dudarlo ni un instante. Leían el espacio que los rodeaba y se movían y mataban antes de que los humanos que se enfrentaban a ellos hubieran podido soltar más de un solo proyectil. «¡Adelante!», ordenó Abaddon, disparando y avanzando junto a sus hermanos. Las escuadras colocaron cargas en las compuertas blindadas selladas y se apartaron mientras el metal quedaba reducido metralla y humo con un destello. Pese a que los hombres y las mujeres que se enfrentaban a ellos estaban entrenados y disciplinados, reclutados y con juramentos para servir a los cicatrices blancas con honor y habilidad bélica, no eran nada más que mortales. Los cuerpos estallaban dentro de trajes de presión cuando salían despedidos contra las paredes por culpa de las explosiones. Los dientes de las sierras cortaban carne y huesos y la sangre hizo que las cubiertas se volvieran resbaladizas. Los proyectiles de Volter llenaban pasillos enteros de metralla y cadáveres hechos papilla. En cuestión de 3 minutos, las fuerzas de asalto habían atravesado las defensas de lugares críticos alrededor del castillo de mando y las cubiertas de motores del lanza del firmamento. Abaddon llegó a las puertas principales que daban al puente, mientras Ralcor, su oficial de señales, trataba de quebrantar el espíritu máquina que controlaba el cierre. Abaddon negó con la cabeza una sola vez e hizo un gesto con un dedo de su puño de energía.
Dos escuadras guadaña avanzaron a toda velocidad mientras sacaban cargas explosivas de sus compartimentos traseros y del cinturón. Las cargas quedaron fijas en sus posiciones asignadas mientras Abaddon daba su siguiente paso. Su mente era gélida y el progreso del asalto un aliento de pensamientos en la parte más recóndita de su conciencia. Habían encontrado muy poca resistencia, demasiado poca para una nave capital de semejante tamaño. Las cargas explosivas de las puertas del puente detonaron. Unas ondas de fusión tallaron unos agujeros al rojo vivo a través de las placas blindadas un segundo antes de que las cargas de abordaje atravesaran el metal retorcido. Una escuadra de exterminadores fue la primera en entrar y empezar a disparar tras abrirse paso a través de los restos, mientras estos se enfriaban. Tripulantes, servidores y siervos quedaron reducidos a trozos de carne bajo el diluvio de proyectiles. Abaddon siguió sus pasos, y el visor de su casco mostraba todo un despliegue de runas de amenaza que se desvanecían cada vez que los proyectiles de Volter y los rayos Volquita alcanzaban a sus objetivos. Llegó al centro del puente y se hizo el silencio. «¿Dónde está?», preguntó la Jack, detrás de Abaddon y rodeado de una luz fantasmal y espectral que se arremolinaba sobre él. Sus esclavos de espada lo flanqueaban, con las espadas desenvainadas y los cuerpos hinchados y soltando cenizas y hollín con cada paso que daban. «¿Dónde están todos?». Abaddon se dio la vuelta y repasó las posibilidades mentalmente. El puente estaba en silencio. La tripulación de siervos y servidores habían sido los justos para mantener el lanza del firmamento en su rumbo. No, los justos para que la nave pudiera seguir una trayectoria que el juramento de guerra pudiera interceptar, flotando ante ellos como el cebo de una trampa. «¡Hermano!», gritó Ralcor. Abaddon tuvo tiempo de volverse para ver una mota de luz que giraba en espiral más allá de las ventanas y se dirigía hacia ellos. El cristal blindado implosionó en una oleada de fuego cuando los arietes de asalto alcanzaron el puente del lanza del firmamento. Había dos de ellos, bloques con forma de cincel hechos de blindaje y motores que cargaban con 5 guerreros en cada uno de sus cascos de varias puntas. Cada uno contaba con armas de fusión de poder suficiente como para atravesar la piel de una nave de guerra. Tras golpear el puente sin escudos, dichas armas redujeron media cámara a unas escorias brillantes. La onda expansiva golpeó a Abaddon y lo hizo tambalearse hacia atrás. Unos fragmentos de restos sólidos y burbujas de metal fundido rebotaron contra su armadura. Tibar y su escuadra se llevaron la peor parte del impacto, quedando reducidos a fuego y ceniza. Los arietes de asalto atravesaron el puente y colocaron sus proas en la profundidad de la cubierta, por lo que unas capas de metal se esparcieron por el aire. Las compuertas delanteras de los arietes de asalto se abrieron de par en par y unos guerreros de armadura blanca salieron de un salto hacia la cubierta que brillaba por el calor. Los disparos de Volter y Plasma se desataron y derribaron a varios hijos de Horus, quienes devolvieron el fuego. La Jack y sus esclavos de espada se encontraban entre las ruinas, y el fuego pálido y las sombras que los rodeaban destrozaban las balas y los fragmentos de nave hasta convertirlos en polvo ardiente. Otro ariete de asalto se adentró en el agujero que había tallado los otros dos. Abaddon se incorporó. Unas hendiduras y agujeros marcaban su armadura de exterminador, y la capa negra de Justaerin se había quemado, por lo que había quedado reemplazada por el color rojo de la ceramita que todavía se enfriaba y por el negro del hollín. Huskar y Hedefron se encontraron a su lado. El aire se movía con fuerza hacia el vacío. En el interior del casco de Abaddon, el ruido de la batalla le llegaba en forma de vibración a través de sus pies. Entonces vio a su enemigo, un guerrero que corría entre las figuras de armadura blanca en un ataque frontal sobre la cubierta. Casco con plumas, marcas de caza chogorianas por todas las placas de su armadura y un guandao dando vueltas en sus manos a la velocidad del rayo, como una risotada mezclada con la lluvia. Jubal Khan, un guerrero que había combatido entre las estrellas y se había ganado una reputación que muy pocos podrían llegar a igualar. Jubal,
a quien había conocido en las cimas de Nisek justo antes del contraataque de la horda del Archidraco. El señor de la tormenta de verano, la muerte que se ríe. Y allí estaba, un jefe militar abandonado para luchar casi a solas en aquel abismo. Abandonado para luchar y morir. Abaddon empezó a correr para dirigirse hacia él. «Sicar», gruñó tras dar la primera zancada. «Destruye los generadores de energía». Oyó varios disparos atravesar el comunicador cuando su teniente le respondió. «No será limpio, hermano». «Hazlo». «Con placer y obediencia», dijo Sicar, y Abaddon oyó que su hermano legionario sonreía. Tras dar 5 zancadas por la cubierta, Jubal lo había visto. El cicatriz blanca hizo girar su hoja y otro miembro de los hijos de Horus cuajó, con el casco partido y la sangre evaporándose entre el campo de energía del Guandao. «¡Preparaos para la pérdida de gravedad!», gritó Huskar a través del comunicador, al tiempo que lanzaba una descarga de proyectiles pesados hacia los cicatrices blancas que seguían saliendo de los arietes de asalto. Una vibración empezó a recorrer la cubierta y las pocas luces que quedaban se apagaron. A Abaddon le dio un vuelco el estómago cuando la gravedad se desvaneció, aunque sus botas se engancharon mediante magnetismo a la cubierta un instante después. Uno de los arietes de asalto, que todavía avanzaba por la inercia del impacto, salió disparado de la cubierta, y lo mismo ocurrió con los restos. La mitad de los cicatrices blancas empezaron a flotar, y los proyectiles de Volter los atravesaron según daban vueltas sobre sí mismos entre la atmósfera que estaba desapareciendo. El resto de ellos logró engancharse a la cubierta a tiempo. Jubal continuó avanzando, con zancadas más lentas, pero aún así a una velocidad apabullante. Abaddon se abalanzó hacia adelante para enfrentarse a él. Los proyectiles le pasaban por delante, borrosos, y los gritos de guerra de los vivos y los muertos le llenaban los oídos. Portaba su espada en la mano rodeada de rayos, y su armadura, sangre y músculos fluían como una sola entidad. El Guandao de Jubal destelló el recorrido, el espacio que los separaba. Se movió a tal velocidad que bien podría haberse tratado del reflejo de la luz de un espejo, pero Abaddon alzó la espada para desviar el ataque. Pero las armas nunca llegaron a chocar, pues Jubal echó atrás su Guandao como si el acero no fuera más que una cuerda y volvió a blandirlo hacia adelante. El filo de la hoja rozó el guantelete derecho de Abaddon y su campo de energía se adentró en él. Una punzada de dolor le recorrió el brazo entero. Abaddon hizo girar su espada para desviar el Guandao y blandió un contraataque al convertir la parada en un corte ascendente. Jubal se apartó. La cubierta vibraba conforme el dispositivo magnético de sus botas se soltaba y se volvió a activar con cada uno de sus pasos. Abaddon atacó una y otra vez según aprovechaba el impulso de cada golpe para el siguiente, de modo que su fuerza aumentaba como un mar embravecido que se estrellaba contra la costa. Jubal se echó atrás mientras pivotaba y desviaba estocadas. Estaban combatiendo en la cubierta frente al destrozo del ariete de asalto y se desprendía luz cada vez que las cuchillas chocaban entre sí. Abaddon no ralentizó su asalto ni se echó atrás. La batalla se estaba tornando silenciosa conforme los últimos atisbos de aire se drenaban del puente, por lo que el sonido de sus corazones llenó su mundo y se convirtió en la descarga y el murmullo de la guerra. Jubal se echó atrás una vez más con un movimiento ágil. Abaddon aprovechó la oportunidad y asestó una estocada, pero Jubal clavó los pies en el suelo a medio paso y blandió su Guandao. Si bien no fue un ataque que un erudito de alguna escuela de espada fuera a reconocer, alcanzó a Abaddon en el brazo dominante, justo por encima del codo. El borde afilado y el campo de energía del arma atravesaron la capa de armadura más delgada que se encontraba en la articulación. El dolor le recorrió el cuerpo, al tiempo que una brillante cadena de perlas rojas burbujeó al flotar en el vacío y se adentró en su mente antes de que pudiera percatarse de que Jubal era vulnerable a un ataque. La mente y el cuerpo dejaron de lado el dolor y Abaddon asestó un tajo, pero Jubal desvió el ataque de algún modo.
La fuerza del impacto atravesó a Abaddon. Hubal soltó los dispositivos magnéticos que lo aferraban a la cubierta y su golpe lo hizo flotar sobre la cabeza de Abaddon. Los pies de Hubal volvieron a chocar contra la cubierta y sus botas lo aferraron al suelo una vez más. Hizo girar su guandao según aterrizaba, de modo que el largo mango se deslizaba a través de su mano derecha y la punta se dirigía hacia Abaddon como un rayo. Era sobrecogedor. Desde el primer cambio de planes de Abaddon para acabar con el líder de las flotas halcón hasta aquella danza de sangre y filos, todo era una guerra y una matanza de un nivel superior, incluso lo poshumano. Abaddon atacaba, Hubal asestaba tajos, y poco a poco esos cortes hacían sangrar a Abaddon, lo ralentizaban y le hacían cometer más errores. Iban a seguir con ese patrón, corte tras corte, y no iban a cesar nunca, sino que solo iba a influir hacia la siguiente fase, como el viento y la lluvia de tormenta partidos por el destello de los relámpagos. Solo que no iba a ser así, no podía ser así. Conocía a Hubal, lo había conocido antes y lo conocía mejor a través de aquellos últimos instantes. Abaddon alzó la espada para desviar el guandao que pretendía clavarse en él. Pese a que un humano le habría resultado demasiado rápido como para seguir el movimiento, Hubal lo habría percibido, lo habría estado esperando. El guandao se hizo a un lado y los campos de energía se rozaron con una descarga de chispas. Hubal enganchó los pies a la cubierta al hacer girar su estocada dentro de la parada de Abaddon. Abaddon llevó su espada hacia adelante con toda su fuerza y habilidad centradas en el ataque y golpeó el guandao. Una capa de chispas surgió del impacto. Hubal se echó atrás, con el flujo de sus ataques quebrado por la fuerza que le recorría el arma y los brazos. Abaddon activó su puño de energía y lo blandió hacia adelante con la palma abierta. Los dedos rodeados de rayos se cerraron alrededor del guandao con un destello. Hubal giró sobre sí mismo para echarse atrás, pero Abaddon ya había previsto el movimiento. Su estocada se clavó en el estómago de Hubal y cortó hacia arriba a través de la armadura, la carne y el hueso. La sangre surgió hacia el vacío, brillando y ardiendo ante el campo de energía de la espada. Los brazos de Hubal se sacudieron, todavía blandiendo su arma rota. Abaddon se echó hacia atrás y liberó su espada al darle una patada al cadáver. Y fue así como el señor de las tormentas de verano salió dando vueltas, con las extremidades lánguidas de repente y la sangre surgiendo en forma de esferas hacia el aire ya casi agotado. Abaddon se quedó quieto por un segundo y oyó su propia respiración en el interior de su casco mientras observaba al guerrero que acababa de matar. Entonces el sonido se alzó a través de la cubierta y vibró en su armadura. Abaddon volvió en sí, con su conciencia nítida y brillante. Una luz se estaba formando frente a uno de los arietes de asalto clavados en la cubierta. Abaddon captó una percepción alargada y momentánea de la cámara delante de él, de los proyectiles y rayos de energía que se entrecruzaban entre los cicatrices blancas supervivientes y los hijos de Horus, de los cadáveres que flotaban en el aire, del atisbo de las detonaciones que se producían en el vacío más allá de la nave. Y la luz del rayo del calor continuó creciendo y atravesando la cubierta bajo sus pies, conforme el ariete de salto activó sus armas de magnafusión. Durante el instante más ínfimo, las placas de la cubierta parecieron contenerlas, mientras el brillo pasaba de rojo a blanco. Entonces transcurrió ese instante. El calor y el metal fundido explotaron hacia afuera. El rayo de fusión atravesó la cubierta en dirección a Abaddon, y este notó que el suelo se inclinaba al empezar a desmoronarse como un pergamino ante un horno. Pese a que seguía moviéndose, el momento transcurría poco a poco, los últimos granos que caen en un reloj de arena. El rayo de fusión chocó contra un muro invisible. La escarcha estalló en forma de vapor al esparcirse por toda la cubierta destrozada. El sonido de unas voces que gritaban le llenó los oídos con sus alaridos y súplicas. Las sombras se arremolinaron a su alrededor. Olía a pergamino ardiendo y a incienso. Zardulayak se colocó junto a Abaddon, con la mano alzada. Un dispositivo ardía en su palma. «¡Muévete!», dijo la voz de Layak en la mente de Abaddon. El sacerdote se quedó quieto durante otro segundo más, mientras el hemisferio de sombras contenía el rayo. Entonces Layak cerró la mano
y tanto el escudo de sombras como el rayo de fusión se desvanecieron. La quietud llenó aquel momento. Luego Layak abrió la mano una vez más y el fuego surgió de él, como una luz atrapada en una lámpara tapada. El ariete de asalto explotó y media cubierta desapareció en un destello de calor blanco. Un momento más tarde, los disparos cesaron. Abaddon se acercó a Layak. La sangre brotaba desde debajo de la máscara del sacerdote, oscura y espesa. Las voces se alzaban desde el comunicador en los oídos de Abaddon, pero no les hizo caso, pues estaba mirando al sacerdote de armadura gris de los devoradores de mundos. Parpadeó para activar un canal directo de comunicación hacia Layak. «Salvar una vida forma un vínculo entre almas, primer hijo de Horus», dijo Layak, mirándolo con los ojos de su máscara, con cuernos y colmillos, los cuales habían empezado a brillar. «Recuérdalo siempre».